Bien, ya estamos de regreso en Noticias 24 y le damos la bienvenida si se suma a esta hora a nuestra sintonía y le comentamos la siguiente información. Fíjese que el 74% de las personas señala que sus gastos de salud, incluyendo desembolsos de medicamentos, ha aumentado en el último año, lo cual representa el porcentaje más alto de los últimos 12 años de medición. Esto según la encuesta nacional de salud que realizó la Universidad Andrés Bello junto a Ipsos. Queremos profundizar en estos números y para eso nos acompaña Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes y muchas gracias por recibirnos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Bien, pues preocupado de esta cifra y cuéntenos por qué significa un aumento tan relevante y qué porcentaje básicamente del gasto de una familia está representado por estos ítems relacionados con la salud. Mira, efectivamente lo que uno observa en este año, en la encuesta que hicimos este año, es que un porcentaje muy alto de la población encuestada, 74%, percibe que el gasto en salud es muy alto, es demasiado alto y que ha subido ya en el último periodo. Y lo que es peor, cuando se le pregunta sobre el futuro, un 77% dice que va a seguir subiendo. Por lo tanto, hay una mala percepción del tema del gasto. Las razones son básicamente dos. La primera es el alto gasto en medicamentos. E indudablemente de que una de las explicaciones de esta situación es el gasto en medicamentos, el cual lo medimos objetivamente el año pasado, una encuesta específica de consumo de medicamentos y vimos que representaba un porcentaje de la renta, que era lo que tú señalabas, ya superior al 18% ya del bolsillo de las personas. Y este gasto en medicamentos es la principal explicación, la cual a su vez ya se explica porque, en definitiva, tenemos un mercado de medicamentos muy imperfecto que presiona al alza los medicamentos de marca principalmente, y en segundo, porque a raíz de lo que ha sucedido con la pandemia entre el año 20 y el año 21, que se redujo fuertemente la atención de otras patologías, principalmente crónicas, ya en definitiva, hoy día la gente está atendiéndose más que antes por razones o que se complicó o que postergó una atención y eso está generando mayor desembolso. Y eso está afectando el bolsillo de la gente. Héctor, ahí hay varias cosas. Primero está la percepción, y usted señala que ahí, el dato es el 74% de las personas estima o afirma que aumenta su gasto en salud. Eso es una percepción que es algo más bien subjetivo, pero por otra parte está la medición en el ítem medicamentos, y ahí ya no hay nada muy subjetivo. Efectivamente, el tema de los medicamentos es mensurable y para eso se han introducido variables en el mercado como los genéricos, los bioequivalentes. ¿No ha mermado el gasto en salud eso? ¿No están tan disponibles para la población? ¿La gente no confía de igual manera en un bioequivalente que en un remedio de marca, de laboratorio, el que le receta el médico, aunque el médico esté obligado a poner allí la bioequivalencia en la receta misma? Fíjate que yo creo que el problema, la ley Fármacos 1 se ha cumplido parcialmente. Y se ha cumplido parcialmente porque, en definitiva, los médicos en muchos casos siguen recetando el medicamento de marca. ¿Ya? Aunque mencionan también el genérico, porque lo que te obliga es que pueden colocar el genérico y el medicamento marca. De tal manera de que las personas terminan, y en la farmacia está alineada a vender el medicamento marca, por lo tanto, porque tiene un mayor valor y por lo tanto margina más. Y eso en la práctica ha afectado el bolsillo de las personas. Nos podemos detener un momento en esos dos actores fundamentales de esta cadena, porque efectivamente el médico puede tener una propensión a recetar un medicamento del laboratorio X, porque él puede estimar que ese laboratorio le da mayor, no sé, fiabilidad profesional, porque conoce la marca, o porque podría haber otro tipo de estímulo, que también es una zona bastante gris. El tema de, efectivamente, estos congresos que se realizaban hasta hace muy poco tiempo, organizados por laboratorios, donde efectivamente podría haber una connivencia que no es del todo clara. Esa es una variable que no está probablemente muy aclarada. Y por otro lado, las farmacias también están obligadas a tener los bioequivalentes. Aun cuando para ellos marginen más con un remedio de un laboratorio X que tiene un valor mucho más caro, y ahí el margen de ganancias para la farmacia efectivamente es mayor que en uno que la bioequivalencia le va a dar más por volumen de venta que por el producto en sí. Naturalmente son dos extremos, si usted quiere, de esta cadena en la cual está al medio el paciente,
bastante expuesto y con una asimetría muy importante de información, porque si usted va al médico y el médico le dice tómese el remedio A, que lo fabrica este laboratorio porque es bueno, usted a lo mejor va a ir a la farmacia con algún grado de temor si es que efectivamente le dicen, ¿sabe qué? Tenemos el bioequivalente, no es que mi médico me recetó este otro. ¿No hay allí zonas que esclarecer, que aclarar un poquitito porque son zonas bien grises? No cabe duda. Tú tienes toda la razón. La primera brecha importante y la primera asimetría importante es la que se da entre el paciente y el médico. ¿Ya? Y si el médico no está absolutamente convencido de que los bioequivalentes solucionan el problema de salud de su paciente, exactamente igual que el medicamento de marca, no va a recomendar el medicamento bioequivalente. Y en Chile hemos avanzado en los bioequivalentes de manera bastante exitosa. Yo creo que los bioequivalentes en nuestro país son de buena calidad y están hoy día resolviendo el problema ya en forma bastante bien respecto de los medicamentos de marca. Pero sin embargo, hemos avanzado poco en términos de que la variedad de medicamentos bioequivalentes respecto de todos los medicamentos de marca sigue siendo todavía insuficiente, como el primer problema. ¿Ya? Y que el segundo problema que está relacionado en ese punto es que el médico propiamente tal le recomiende al paciente, ¿no es cierto?, el bioequivalente en forma preferente. El segundo es el que tú mencionabas y que tiene que ver con la farmacia. La farmacia, si el paciente llega con una indicación médica de un determinado medicamento, no cabe duda de que en la farmacia el paciente va a aceptar solo ese medicamento. ¿Ya? Y no va a aceptar un bioequivalente. ¿Ya? Por lo tanto, en estricto rigor, ¿no es cierto?, el punto de la cadena más importante es la relación médico-paciente y de que el médico, en definitiva, esté absolutamente convencido de que el bioequivalente le resuelve el problema y coloque, ¿no es cierto?, esa alternativa para que, en definitiva, el paciente pueda comprar esa alternativa. Héctor, y en ese sentido, ¿por qué estima usted que la ley Fármaco 1 no se está cumpliendo a cabalidad si efectivamente existe la obligación de poner la bioequivalencia en la receta y también que las mismas farmacias tengan la disponibilidad de estos medicamentos? ¿Se fiscaliza poco? ¿No hay capacidad para ver que esta ley se cumpla? ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que se fiscaliza poco, uno, y dos, también hay una insuficiente cantidad de bioequivalentes. Esa es la segunda variante. Ya en términos de que no todos los medicamentos de uso frecuente para las patologías más frecuentes tienen su medicamento bioequivalente. Esa es una razón. Pero también hay que pensar lo siguiente. Le estamos entregando ya el problema para que lo resuelva la persona. La persona en su relación con el médico y la persona en su relación con la farmacia. Ya, por lo tanto, en otros países la situación es totalmente distinta en los países más desarrollados. ¿Y por qué es diferente? Porque los medicamentos ambulatorios están cubiertos por los seguros de salud, ya sean públicos como privados. Y son los seguros los que en definitiva negocian con las farmacias y con los prestadores para que en definitiva se utilicen los medicamentos bioequivalentes. Entonces, cuando uno llega a una farmacia en cualquier país, España, Inglaterra, cualquier país de Europa, Estados Unidos incluso, uno llega, ¿no es cierto?, con el medicamento exactamente indicado respecto de cuál es el medicamento que tiene que utilizar. Y el segundo, dosificado, en términos de cuál es la dosis que a uno le tiene que vender. Por lo tanto, en estricto rigor, ya se toman decisiones que van mucho más allá de las que estamos tomando nosotros en la ley de fármacos 1, incluso en la ley de fármacos 2. Yo creo que en definitiva aquí la solución más importante va a imponerse el día en que los seguros públicos y privados incorporen a sus planes de salud la cobertura de medicamentos. Porque en ese caso se van a producir dos variables. Uno, va a bajar el precio en forma muy importante porque el poder de negociación va a ser distinto, ¿ya? Y en segundo lugar se va a imponer, ¿no es cierto?, en forma muy relevante el uso de los medicamentos bioequivalentes. Héctor, una pregunta más antes que se nos vaya el tiempo. Al ser esta también una encuesta de percepciones, es importante ver cómo el usuario, el paciente, evalúa a su sistema de salud, sea este público o sea privado, sea FONASA o sea ISAPRE. Y las notas que estamos viendo, al menos de este año, no son nada de buenas, ¿no? Los afiliados a FONASA evalúan este seguro de salud pública con una nota 4. Podríamos decir ahí pasa pero raspando, ¿no? Mientras que quienes están en ISAPRE
la nota es un 3,9. Y ahí es bien curioso porque efectivamente quienes están en ISAPRES toman una decisión, si usted quiere, voluntaria, que desde el punto de vista económico es mucho más oneroso de pagar estos seguros privados de salud y sin embargo hay una disconformidad muy grande. ¿A qué atribuye estas notas tanto al sistema público, con un 4, como al sistema privado, con un 3,9? Mira, la nota no ha cambiado en los últimos 12 años, ya respecto tanto del sistema público como del sistema privado, un fondo importante. Bajó el año 2020-2021 y el año 2022 recupera los niveles anteriores. ¿Por qué no ha cambiado? No ha cambiado en el caso del sector público principalmente por los tiempos de espera. Ya. Y en el caso del sector privado por el costo. Ya, en el caso del sector privado ha aumentado el precio en forma sustancial y ahora se ha sumado ya tiempos de espera. Hoy día no es lo mismo pedir un especialista, ahora con un especialista que lo que era hace 2 o 3 años atrás. Hoy día uno tiene que esperar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas o incluso más, y a veces más. Por lo tanto, en estricto rigor están viviendo las personas estos dos fenómenos. Y en el caso del sector público, no cabe duda de que las listas de espera han ido creciendo a lo largo del tiempo. Hoy día ya son más de 2 millones de personas que están esperando por una atención médica y más de 300.000 personas que están esperando por una cirugía. Y en el caso del sector privado, estamos viendo que el incremento de los precios, no solo de los planes, sino que también de las prestaciones de servicios de salud, porque ya sea porque aumentó el precio de la prestación o porque el reembolso que le da a su ISAPRES no se ha incrementado proporcionalmente, en definitiva está pagando más. Y esas son la explicación que hace que a pesar del mayor gasto que se está teniendo, en el caso del sector público, más que se ha duplicado el presupuesto del sector público, y en el caso del sector privado, ya ha aumentado, ¿no es cierto?, el pago de las personas en los últimos años aproximadamente entre un 4 y un 6% al año en promedio. Por lo tanto, en estricto rigor, vemos que también ha aumentado en forma sustancial el gasto. Pero ese gasto no se ha visto reflejado por parte de la población en mejores servicios y, en segundo lugar, ya que les resuelvan la oportunidad de atención y el costo de la atención. Esas son las dos variables más centrales que determinan esta evaluación. Y que están reflejadas, por supuesto, en esta encuesta nacional de salud 2022 de la Universidad Andrés Bello junto a IPSO y que está disponible, por supuesto, en nuestro portal, en las páginas web, para quien quiera conocerlo con todo detalle. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, le damos las gracias por esta conversación. Que tenga muy buenas tardes. Muy amable. Buenas tardes. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenos.